Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre el tema 2, el análisis hidrográfico. Bueno, primero empezaremos con los conceptos básicos. El escurrimiento es el agua proveniente de la precipitación que fluye sobre la superficie del terreno y que conforme pasa el tiempo se integra a las corrientes para ser conducida hacia las calles, drenajes, ríos, lagos y en la mayoría de las ocasiones al mar. Un hidrograma es la variación del gasto en función del tiempo. Por ejemplo, al medir el volumen del agua que pasa a través de una sección transversal de un cauce por unidad de tiempo, puede dar lugar a una curva de escurrimiento como la que se muestra en la primera imagen. En ella se aprecian los valores máximos, que son los picos, ocasionados por una tormenta en particular. Para estas curvas de escurrimiento tenemos como resultado el hidrograma mostrado en la segunda imagen. El hidrograma se compone de varios elementos. El elemento número uno es el punto de levantamiento, que es donde la magnitud del gasto comienza a incrementarse por efecto de la lluvia. Luego tenemos el pico, que es el gasto máximo producido por la tormenta, que es el punto B en la imagen. Luego el punto C, que es donde se termina de reflejarse el flujo superficial, ese es el punto de inflexión. El final del escurrimiento directo es el punto D y se le da este nombre por el punto donde el escurrimiento registrado proviene ya solamente del flujo subterráneo. Luego teníamos el tiempo de pico, que es el tiempo que transcurre desde el punto de levantamiento hasta el correspondiente al pico del hidrograma. Luego el tiempo base, que se le llama así al tiempo que transcurre entre el punto A al punto D. La rama ascendente es la curva de ascenso del hidrograma comprendida entre el punto de levantamiento y el gasto máximo. Y la rama descendente es la curva del hidrograma que parte del pico hasta el final del escurrimiento directo. Después tenemos el cálculo de la pendiente de la cuenca. La pendiente de la cuenca es uno de los factores físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y tienen influencia directa en la magnitud de las avenidas o crecidas. El primer método del cálculo de la pendiente es el criterio de Avlord. Este método consiste en calcular la longitud de cada curva de nivel dentro de la cuenca y estimar el área total de la misma. Como se muestra en la fórmula, la pendiente de la cuenca es igual a la longitud total de curvas de nivel que contiene multiplicada por el desnivel constante de estas y dividida entre el tamaño de la cuenca. El segundo método es el criterio de Harton. Este método consiste en trazar una malla sobre el área de la cuenca en estudio, la cual deberá estar orientada en el sentido del cauce principal y contar con un eje coordenado en X y Y. En este método se utilizan dos fórmulas, una para calcular la pendiente de la cuenca en X y otra para el promedio aritmético de las pendientes. Por último, tenemos el método de la pendiente de la línea de corriente. Cuando se tiene definida una línea de corriente principal en la cuenca, subcuenca o microcuenca, la pendiente media puede calcularse como el desnivel entre los extremos de la corriente dividida entre su longitud medida en planta. El tiempo de concentración para un punto dado se define como el tiempo que tarda una gota de agua de viajar desde el punto más alejado de la cuenca hasta la salida de este, y se calcula mediante la siguiente fórmula. Tiempo de concentración es igual al tiempo de concentración sobre la superficie más el tiempo de traslado a través de los colectores. Subtema 2.2, el proceso de lluvia-escurrimiento en zonas urbanas. Pues primero que nada, ¿qué es una cuenca urbana? Estas son aquellas cuyas condiciones se van modificando por efecto de la mancha urbana conforme pasa el tiempo, es decir, la modificación del entorno. De manera que las características estadísticas de esos escurrimientos no pueden ser determinadas directamente a partir de los registros de estos, y se tiene que recurrir a estimar primero las características estadísticas de las tormentas y segundo, mediante un modelo de lluvia-escurrimiento, determinar las avenidas. Pues normalmente los registros de precipitación son más abundantes que los de escurrimiento y además no se afectan por cambios en la cuenca, como construcción de obras de almacenamiento, derivación, talas, urbanización, etc. Por lo que no se suele contar con registros de escurrimientos. Debido a esto, es conveniente contar con unos métodos que permiten determinar el escurrimiento en una cuenca, que toman en cuenta las características y las precipitaciones registradas. Estos métodos están para determinar el escurrimiento y son los métodos empíricos que consideran que el escurrimiento provocado por una tormenta está en función principalmente de las características físicas de la cuenca. Después están los métodos hidrológicos que consideran que existe una relación funcional, generalmente lineal, entre la distribución de la lluvia en el tiempo y el hidrograma de la salida de la cuenca. Y por último están los métodos hidráulicos, que estiman el hidrograma en las diferentes partes de la cuenca en estudio, y mediante las ecuaciones de conservación de la masa y la cantidad de movimiento, con diversos grados de simplificación. Los métodos mencionados previamente cuentan con una serie de parámetros, los cuales son los siguientes: el área de la cuenca, la altura total de precipitación, las características generales de la cuenca, como la forma, pendiente, vegetación, entre otros, la distribución de la lluvia en el tiempo
Y por último, la distribución en el espacio de la lluvia y las características de la cuenca. Las zonas urbanas cuentan con un proceso de lluvia y escurrimiento que puede ser dividido en 3 fases. La primera es, como se observa en la imagen, la lluvia que es interceptada parcialmente por la vegetación, es decir, árboles o ramas, antes de llegar al suelo. El segundo es que al llegar al suelo, la lluvia se infiltra en el terreno, llenando depresiones, formando una tirante que rompe la tensión superficial, iniciando el escurrimiento por la superficie. Y por último es el desarrollo del escurrimiento, que cuenta con distintos procesos simultáneos. El primero es que el agua se infiltra con distintas velocidades, que depende de algunos parámetros como la saturación del terreno o la intensidad de la lluvia. Después está que las expresiones más grandes se continúan llenando. El tercero es que se produce un flujo en que los tirantes y las velocidades varían. Después está que el agua de las cuencas se acumula primero. Y por último, el agua que llega a las coladeras ingresa al sistema de drenaje. Cuencas urbanas. Por medio de las cuencas urbanas se analizan de acuerdo a su topografía, considerando la estructura urbana, infraestructura urbana integrada a la superficie del terreno, como lo pueden ser los trazos de calle, edificios, parques, etc. Estos influyen en el comportamiento del flujo, ya que pues, pueden definir el comportamiento del escurrimiento. Como primer punto, se debe tomar en cuenta la cuenca de estudio, donde se encuentra la subcuenca y microcuenca. El proceso de definición. Se toma como punto de partida un plano de curvas de nivel o puntos de coordenadas X, Y o Z que se obtienen del levantamiento topográfico. Pues una vez obtenida el proceso para cuencas es el siguiente, el cual es sobreponer el plano catastral del plano topográfico, siendo ambos de la misma escala y orientados adecuadamente. También identificar las curvas de nivel, las más altas, y unirlas con las líneas del parteaguas. En el momento de las líneas trazadas crucen por manzanas, se deben de considerar la calle como evaluación de agua pluvial, considerando la influencia de la planimetría en la definición de las subcuencas. El modelo digital de elevación es MDE. Pues esta es una representación visual y matemática con valores de altura respecto al nivel medio del mar, definiendo las zonas de relieve en un área de influencia. Este programa es generado por la Institución Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y algunos métodos que emplean para pues, la generación de los modelos digitales de elevación son la generación a partir de métodos fotogramétricos de correlación cruzada. De igual manera, la tecnología LIDAR, que en sus siglas en inglés, por su traducción, es la detección y medición a través de luz, y la digitalización de cartografía topográfica. Las líneas de corriente. Estas líneas son representación de la dirección y el sentido de flujo en función de la topografía y el trazo de las calles en cuencas urbanas. Se hace identificando el punto más alto de la cuenca y sigue la topografía en sentido descendente respecto al trazo de la calle y avenida. Al definir las líneas de corriente se puede identificar las microcuencas del área de estudio. De igual manera, para el cálculo de pendientes se recomienda el uso de métodos más confiables como el método de Taylor y Schwartz. Sin embargo, se puede utilizar un método más sencillo y pues posteriormente, como último, se calcula el tiempo de concentración para una microcuenca. El uso de suelo. El uso de suelo es el escurrimiento superficial encharcado en una zona por agua precipitada. Puede ser una obra de captación o la salida de la cuenca. Una parte del volumen del agua es captada por la vegetación, filtrada en el suelo o retenida en charcos. A la parte formada por la intercepción, retención e filtración se le denomina la pérdida. Para la terminación de escurrimiento directo, se toma en cuenta esta gráfica que se encuentra al lado derecho, el cual menciona algunos coeficientes de escurrimiento dependiendo de las zonas de donde se encuentre el estudio. Esta fórmula, como se muestra aquí a la izquierda, es las pérdidas proporcionales a la intensidad de la precipitación, el cual es el volumen escurrido igual al producto del volumen llovido por un coeficiente de escurrimiento. El siguiente paso es la asignación de la precipitación. Al tener previamente estudiadas las características físicas de la cuenca, el siguiente paso de este proceso es asignar a cada microcuenca las estaciones climatológicas que influyen directamente sobre ellas y por ende sus valores de precipitación, de intensidad y sus hidrogramas correspondientes. Estimación de gastos pluviales. Los siguientes métodos tienen como finalidad estimar la avenida que produce una tormenta en una cuenca cuando cumple alguna de las siguientes condiciones. La primera es que la cuenca en estudio está urbanizada y su influencia está limitada a la comunidad en estudio. Esto quiere decir que el análisis del escurrimiento se enfoca en el comportamiento del flujo dentro de la población. Y la segunda es que la cuenca se drena en forma natural.
Esto quiere decir que no existen drenes artificiales que determinen o limiten la forma del escurrimiento, ni tampoco presas que lo regulen. Los métodos empíricos. Ante la falta de información hidrológica en una zona de estudio, para hacer una estimación de los gastos de escurrimiento, se recomiendan este tipo de métodos. Se trata de ecuaciones que consideran uno o dos parámetros deducidos de una región o ciudad. El método racional es el más empleado en el cálculo del gasto pico en cuencas urbanas. Para la determinación del caudal se fundamenta una hipótesis. El método racional es uno de los métodos de mayor aplicación para el diseño de sistemas de drenaje urbano, ya que para su aplicación se necesita de poca información. También tenemos el método gráfico alemán. Este es un método utilizado para calcular avenidas de diseño en colectores. Se recomienda cuando se desea calcular el gasto en microcuencas que van descargando su caudal en la misma línea de corriente o colector, y la eficacia depende en definir correctamente los tributarios de estos en cada microcuenca. El gasto en cada microcuenca se calcula de manera individual con el método racional o otro método empírico. Se recomienda su uso cuando las microcuencas no están aforadas. Otros ejemplos de métodos empíricos es el método TR55, el método del Road Research Laboratory, el método de la curva S, el método de Shaw y el método de hidrograma unitario adimensional. El gasto de diseño de estaciones hidrométricas. Esto se basa en que el gasto pico de un río se puede determinar aplicando métodos indirectos, basados en modelos matemáticos y teorías de probabilidad y estadística. El análisis estadístico de gastos medios diarios máximos anuales se emplea para tener una interpretación probabilística de un evento futuro asociado a un registro en el pasado. En este caso, el propósito es calcular la magnitud de un cierto gasto máximo para un cierto periodo de retorno. Como se muestra en las tablas, el primer paso es seleccionar los datos correspondientes de los gastos máximos para la duración que se requiere analizar y se organizan de menor a mayor. Después se calcula una probabilidad de no excedencia a cada gasto máximo y un periodo de retorno. Después se obtiene la media y desviación estándar de la serie de gastos. Y por último, se ajusta la serie de gastos máximos históricos a diferentes distribuciones de probabilidad, como se muestra aquí en la tabla. Ahora vamos a ver lo que son los modelos relación lluvia y escurrimiento. En estos modelos se obtienen también los gastos de diseño. Para esto es necesario contar con registros de precipitación y escurrimiento dentro de la cuenca o en algunos casos en cuencas contiguas. Existen tres tipos de métodos, que son el hidrograma unitario instantáneo y el unitario triangular. El método de hidrograma unitario, en este por lo general se cuenta con más registros de precipitación para periodos de varios años que registros de escurrimiento, y con apoyo de los hidrogramas unitarios es posible extrapolar los gastos de diseño para diferentes lluvias de diseño. Este se define como el hidrograma de escurrimiento directo que se produce por una lluvia efectiva o en exceso de lámina unitaria, que cae uniformemente en la cuenca durante un intervalo de tiempo llamado duración en exceso. El hidrograma unitario representa una función de transformación de las lluvias efectivas en escurrimiento directo. El método de hidrograma unitario instantáneo se recomienda aplicar cuando hay tormentas con varios periodos de retorno. Se desarrolla mediante un análisis matricial del hidrograma unitario y esto permite una evaluación de la distribución temporal de la lluvia. Este método se desarrolló debido a que el método del hidrograma unitario por sí solo no toma en cuenta la distribución temporal de la lluvia. Y por otro lado tenemos el hidrograma unitario triangular. Este fue desarrollado por Mucus, desarrollando pues un hidrograma unitario sintético de forma triangular. Este fue con base en la geometría del hidrograma unitario y se obtiene el gasto pico. Relaciona el tiempo base y el tiempo pico, estima el tiempo de retraso mediante el tiempo de concentración y también calcula la duración en exceso que concentra el mayor gasto pico. Y ahora en la definición del hidrograma de diseño a través de simulación matemática. En el mercado se encuentran distintos programas de cómputo que permiten caracterizar el flujo que escurre por la superficie. Cuentan con una serie de módulos que permiten representar cada una de las etapas, desde la precipitación hasta la descarga del flujo a través del sistema de drenaje. El programa EPA SWMM 5.1 permite estimar un hidrograma a la salida de una cuenca, tomando como punto de partida un hietograma y las características hidrográficas de la cuenca. Aquí se muestra cómo funciona. En la de arriba es cómo se meten los datos y ya del lado derecho se muestra el hidrograma.